Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a terminar con la invasión de Bahía de Cochino, la tercera parte, y espero y confío que va a ser la última. Tengo que cubrir varios temas, pero todo lo tengo mucho mejor preparado esta noche. Como les dije al final de la última conferencia, lo primero que quiero tratar esta noche es la salud del presidente Kennedy y su obsesión con las mujeres. Estos son dos temas extraordinariamente importantes, sobre todo en la cuestión de la salud. El presidente Kennedy se lastimó la espalda jugando fútbol cuando estaba en la universidad en el año 37, tenía 20 años. ¿No? Y de ahí eso fue progresando porque él tenía problemas congénitos en la columna vertebral. Después de eso, se volvió a lesionar durante la guerra. Cuando él estaba en la lancha torpedera en el Pacífico, en uno de los bombardeos de los japoneses, se volvió a lesionar. Y después se lesionó varias veces más. Tuvo 4 operaciones en las vértebras. Y cuando estamos hablando de los años 40, 50 y 60, no es lo mismo que ahora. Yo me operé la espalda hace 5 años, las vértebras lumbares. Fue una operación que casi me cuesta la vida, duró 8 horas y me soldaron las últimas 3 vértebras. Yo tengo 8 tornillos en la espalda, pero yo no tengo dolores. Kennedy se pasó los últimos 25 años de su vida con dolor continuo todos los días de su vida. La última operación donde le trataron de fusionar las vértebras como me hicieron a mí, pero eso fue en los años 50, se le infectaron y una vez más casi le cuesta la vida. Desde entonces él no solo tuvo problemas, sino que tuvo que andar con corsets y algunas veces con muletas, en fin. Pero eso es lo de menos. Bueno, no es lo de menos, fue el problema principal en su vida. Pero oigan ustedes, y esto se los tengo que leer, la letanía de enfermedades, algunas de ellas graves que tenía el presidente Kennedy. La primera y más importante de todas era la enfermedad de Addison. Eso es una enfermedad de las glándulas, de las glándulas endocrinas, que en aquel entonces podía llevarle a la muerte. Así que por muchos años estuvo bajo tratamiento. Tenía enfermedad de Crohn's, inflamación de los intestinos. La conozco muy bien porque mi pobre gato mayor lo padeció por 5 años y a él no se le podían dar medicinas para el dolor como los seres humanos. Entonces sigue la letanía. Tenía colitis, que es relacionado con Crohn's. Tenía úlceras. Contrajo malaria durante la guerra. Tenía artritis y osteoporosis. Tenía prostatitis, uretratritis y, como dije, lo operaron de la espalda 4 veces. Ahora oigan las medicinas que Kennedy se tomaba diariamente, hace 20. Algunas de ellas, ya ustedes verán. Tomaba cortisol para las inflamaciones y para la artritis. Tomaba esteroides, tomaba antihistamínicos, tomaba antibióticos. Se ponía inyecciones de novocaína y de procaína directamente en la espalda para poder soportar el dolor tremendo. Había veces que se daba 5 duchas de agua caliente en el día. Usualmente se sentaba en un sillón para aliviar un poco la presión de la espalda baja, con unos cojines. Pero ahora viene lo peor de todo lo que tomaba. Tomaba metanfetamina, tomaba pentobarbital, litio, codeína, demerol, metadón, testosterón y Nembutal. El testosterón, en mi opinión, fue lo que lo llevó a la obsesión, que era una cosa compulsiva, la cuestión de las mujeres. A mí me parece que esto empezó
mayormente mientras él se siguió agravando. Porque además de eso conoció a un médico, a un farsante, a un charlatán, pero que le decía el doctor Phil Good, era el médico favorito, no sé, ni siquiera era miembro de la, del colegio de médicos de New York, porque era un charlatán, pero muchas de las celebridades, Peter Lawford, el cuñado de Kennedy, fue quien se lo recomendó. Le ponía inyecciones de metanfetamina, lo cual lo tiene eufórico. Y una de esas veces, porque esto fue durante meses, si no años, una de las veces los médicos de ellos se habían enterado, y su hermano Robert Kennedy también, que todo el mundo le pedía por favor que dejara de ponerse las inyecciones, porque le estaban poniendo anfetamina. O sea, el tipo estaba drogado continuamente y estaba en las nubes. Entonces, eso le tiene que haber afectado su juicio. Nada más y nada menos que llevó a este médico en secreto, al doctor Jacobson, en un viaje, en un vuelo aparte, lo llevó a su reunión con Khrushchev en Viena en junio de 1961. Esto fue tal que el presidente le recomendó al doctor Jacobson y las inyecciones a Jacqueline también, porque ella se quejaba que estaba muy cansada, que no podía con el schedule de actividades sociales. Pero resultó que Jacqueline se hizo adicta a las inyecciones. Kennedy eventualmente le agarró miedo porque parece que él mismo se dio cuenta que le estaban afectando su juicio, pero Jacqueline no. Jacqueline pasó unos cuantos meses más porque estaba completamente adicta. Así que estos eran los problemas médicos, las enfermedades que tenía y las medicinas que tomaba. Unas de ellas medicinas peligrosas que, en mi opinión, le tienen que haber afectado su juicio. Kennedy, todo quien lo conoció, todos los biógrafos, todo el mundo se maravilla del control tan grande que él tenía sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Pero imagínense ustedes ahora con los dolores y con todas estas medicinas. En fin, eso tenía que mantenerlo. La cuestión, como dije, de la obsesión, la compulsión esa con las mujeres. Esto que les voy a contar ahora me lo contó a mí Brian Latell, que fue agente de la CIA y por 20 años estuvo a cargo del Buró de Cuba. Después trabajó aquí en la Universidad de Miami en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos que dirigía mi buen amigo el doctor Jaime Zutliki. Y Brian me contó una vez que Ben Bradley, que era el editor del Washington Post, quizás algunos lo reconozcan del caso de Watergate, porque él fue el editor de los dos periodistas que investigaron el asunto hasta que por fin explotó. Y Ben Bradley le contó a Latell que en la inauguración del presidente Kennedy, esa noche, que fueron como a 3 bailes, en uno de esos, él le pidió a alguien que entretuviera a Jacqueline y se fue a una habitación cerca a acostarse con una mujer. Lo de las mujeres era una cosa tan escandalosa. Entraban y salían por la Casa Blanca, todo secreto, y nada más que cuando Jacqueline no estaba ahí. Él tenía sus fiestas con sus amigotes en la piscina de la Casa Blanca. Ahí eso fue una cosa que llegó a tal punto que 2 agentes del servicio secreto renunciaron porque no podían soportar más aquello. Una de ellas, y esto es uno de los peligros también que trajo eso, una de esas mujeres, Judith Campbell, da la casualidad que estaba viviendo con el gángster Sam Giancana, que vamos a hablar rápidamente de la cuestión de los planes de asesinar a Fidel Castro por la mafia. Y Giancana de Chicago era el jefe principal de los gángsters de Chicago, que contribuyó y ayudó mucho, por cierto, a Kennedy en su campaña. Su padre, John Kennedy, era amigo de Giancana y le pagó miles de dólares para que lo ayudara a controlar la elección que arreglaron y que se robaron en el estado de Illinois abiertamente. Eso les quisieron cobrar las cuentas, pero no tenemos tiempo para hablar de eso ahora. Pero sí vamos a hablar de la cuestión de
del plan para asesinar a Fidel Castro, porque esto fue una parte íntegra de los planes de la invasión, y aquí sobre todo a los cubanos. Duró años de años y todavía hay muchos que ni se tragan esto. Yo mismo me vine a enterar de esto precisamente por la TEL. Al principio de mis investigaciones aquí en la Universidad de Miami, pero yo diría que estamos hablando de principios de los años 2000, quizás fines de los 90. Y Brian fue quien primero me mencionó esto. Yo no lo sabía. Yo había escrito ya mucho sobre la invasión, pero yo no sabía los planes para asesinar a Fidel Castro. Y esto empezó durante la administración de Eisenhower. Uno de los altos funcionarios de la CIA, de apellido Edwards, conocía a alguien, en fin, arreglaron a un antiguo agente del FBI que se llamaba Sam Agiu. Y Agiu se había retirado, pero era detective privado. Y pues él fue el intermediario, y con quien primero se reunió Agiu fue con un gángster también de Chicago, de alto, que se llamaba Johnny Rosselli. Giancana era su jefe, pero Rosselli tenía unos cuantos muertos que él personalmente había matado. O sea, en fin, al principio Rosselli parece que se pensó que era broma, pero cuando se vio que era en serio y Nagy le ofreció $100,000 y Rosselli le dijo, no, esto va por nosotros, esto es cuestión de patriotismo. Y ahí empezó. Todo esto salió a relucir con las inversiones del comité de Church del Senado en el año 73, después de Watergate, y todas estas cosas están en récord. Porque esto que yo les estoy diciendo, posiblemente algunos de ustedes hayan oído los planes demenciales de la CIA, de envenenar el traje, de bucear de Fidel Castro, de darle drogas para que se le cayeran los pelos de la barba, y por supuesto para envenenarlo, que supuestamente eso fue lo último que, de acuerdo con la evidencia que hay, le dieron $10,000 a Tony de Varona, porque Tony de Varona decía que tenía gente en Cuba que podía acercarse a Fidel Castro, y le mandaron un veneno que supuestamente se le iba a poner en un batido de chocolate o algo que se tomara, o en el café o lo que sea. Pero el hombre eventualmente se acobardó y el veneno lo encontraron después congelado. No se atrevió a dárselo en ningún momento. Pero la importancia que tiene esto es que después que Kennedy llegó, tomó posesión, estos planes siguieron ya con Richard Bissell dirigiendo más directamente la operación. Y Bissell empezó a hacer esto en secreto de todos sus demás ayudantes, incluyendo Jay Kesterline, que era el jefe del proyecto, el project manager de la invasión, quien lo dirigía directamente. Entonces, Kesterline se enteró de esto de meses antes, por casualidad casi, cuando vio un cheque que le habían dado por aquí, por allá, y diría, ¿esto de dónde salió? ¿Para qué es esto? Entonces le dijeron, bueno, este es el proyecto que hay para asesinar a Fidel Castro. ¿Cómo? Bueno, para no cansarlo, fue un proyecto secreto. Hay varios historiadores, yo no me incluyo, pero hay varios que piensan que una de las buenas razones por las que Kennedy, por ejemplo, específicamente canceló los bombardeos, pero le hizo tantas modificaciones a los planes, pero específicamente a los bombardeos, fue porque Bissell lo había convencido de que Fidel Castro iba a estar muerto cuando la invasión desembarcara. Yo le digo, yo no lo creo en un día de fiesta, pero hay cierta evidencia en el sentido de que Bissell visitó a la Casa Blanca 14 veces sin estar registrado en los libros del servicio secreto. Se reunieron él y Kennedy, ellos dos solos, y no hay récord, nadie sabe lo que se habló. Casi todas esas reuniones fueron al final muy cerca de la invasión. Y por eso es que muchos piensan y teorías que de lo que estaba hablando Bissell con Kennedy era de los planes de asesinato. Porque todo lo demás Kennedy lo sabía muy bien.
Así que esto lo quería cubrir. Y ahora rápidamente vamos a pasar a lo más importante de todo, la clave de por qué fracasó por la cancelación de los bombardeos. Como pueden recordar, el plan original de Trinidad tenía 5 bombardeos y los que eran 16 aviones en cada bombardeo. O sea, que eran 48 misiones que iban a volar. Pero esos no solo se recortaron y se cancelaron los vuelos, sino también que se recortaron los aviones que iban a volar. Porque Kennedy seguía insistiendo que no, que bajaran el tono, que no fuera algo tan ruidoso, que fuera algo más discreto, porque la obsesión era que no se podía conectar eso con Estados Unidos. Cuando esto fracasó, que Kennedy se reunió con el expresidente Eisenhower, Eisenhower le hizo varias preguntas. Le dijo, bueno, pero ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted hizo lo otro? Y específicamente, primero le dijo, mire, cuando seas presidente y se decide ir a una operación como la que usted aprobó, esto tiene que llevarse a cabo y tiene que tener éxito, tiene que garantizar que va a tener éxito. De ninguna manera se puede dejar a media. Así que, ¿por qué usted hizo esto? No, porque es que yo no quería que se supiera que no se podía conectar, y Eisenhower le dijo, pero venga acá, señor presidente. ¿Cómo es posible que nadie pudiera conectar o pudiera suponer que Estados Unidos no estaba atrás de esta operación cuando estábamos hablando de entre 1.500 y 5.000 hombres entrenados en un país externo, con barcos, con aviones, con todo el financiamiento posible? Por supuesto que todo el mundo sabía que Estados Unidos estaba atrás, pero esa obsesión era la que llevaba a Kennedy a evitar por todos los medios que se conectara nada, y eso fue lo que costó todo, porque antes de contarles exactamente lo de los bombardeos, debo mencionar también esto. El día 12 de abril, en una conferencia de prensa, ya ustedes saben por lo que yo les he dicho que Arthur Schlesinger continuamente, diariamente, bombardeaba a Kennedy con objeciones, que esto no sirve, que esto es muy peligroso, que no va a funcionar, todos los días. Y tenía una oficina al lado de la oficina oval de la Casa Blanca, Schlesinger, que iba a ser el historiador oficial, como después fue. Entonces, ya Schlesinger parece que le venía tratando de sugerir esto a Kennedy, pero la mañana esa de la conferencia de prensa del 12 de abril, Schlesinger le dijo, presidente, ¿por qué usted le dice? ¿Por qué usted le aprovecha? Porque le van a preguntar de Cuba, seguramente. ¿Por qué no aprovecha para decir claramente que Estados Unidos no va a tener ningún tipo de... Y así lo hizo, contestando una de las primeras preguntas, que le dijo que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos iba a estar conectado con ninguna actividad militar contra Cuba. ¿Qué pasó? Ya todos los miembros del Consejo Revolucionario que estaban en New York, y les voy a contar un par de anécdotas sobre eso enseguida. Entonces, pues estaban en un hotel en New York, entrando y saliendo, repartiéndose ministerios, ya pensando que unos días iban a estar en La Habana otra vez todo el mundo, lo mismo que habían perdido. Y había un abogado muy conocido que se llamaba Arturo Mañas, que era abogado de Julio Lowe, y por muchos años estuvo negociando las cuestiones del azúcar aquí en la bolsa de New York. Entonces, Arturo Mañas, que se conocía muy bien cómo funcionaba el sistema de Estados Unidos, el sistema político, y por supuesto hablaba inglés perfectamente, se alarmó tanto que llamó a Marolín Hernández. Marolín Hernández, gran amigo mío, historiador, profesor de Georgetown, cuando aquello era el segundo hombre del MRR, el asistente, la mano derecha de Manuel Activa. Después, al final, cuando casi todo el mundo ya se había muerto, Marolín, yo me estuve reuniendo, fue parte del grupo de historiadores que yo por 15 años me reuní todos los sábados. Y yo hablé mucho con Marolín en privado, cosas que él no se atrevía a decirle al grupo, pero lo dijo a mí antes de morir. Yo sé cosas que nadie sabe aquí todavía, y a estas altas horas no las puedo o no las quiero decir porque hay gente viva que puede ser que se afecte. En fin,
pero Manolín estaba allí con Miró Cardona. Entonces Arturo Mañas le dijo, mira, yo necesito hablar con Miró. Manolín le dijo, bueno, pues sube. Y se tuvieron que meter en el baño de la habitación porque había tanta gente allí que es imposible hablar en privado. Arturo Mañas le dijo, mira, yo conozco bien cómo funciona el sistema americano. Cuando un presidente se compromete públicamente ante el mundo a decir que de ninguna manera Estados Unidos va a tener una intervención militar en lo que se está planeando, el presidente simplemente no puede hacer lo contrario. Claro, todos los dirigentes de la CIA siempre estuvieron convencidos que claro que sí. Es más, algunos pensaban que Kennedy había hecho eso a propósito para encubrir lo que se estaba haciendo, pero por supuesto que le iba a apoyar. En fin, todos se equivocaron, porque Kennedy en realidad cumplió su compromiso. Él dijo que nunca Estados Unidos iba a tener nada que ver directamente con la operación, y así fue. Y por eso estamos aquí todavía. Pero bueno, continuemos. Miró entonces, agarró el teléfono y llamó a la Casa Blanca. Habló con uno de los asistentes de Kennedy y le dijo, yo tengo que ver al presidente. Entonces, estuvieron hablando ahí, aquí para allá. Y por supuesto que no vio a Kennedy, pero mandaron a Arthur Schlesinger y a Adolf Berl, que era uno de los asesores más antiguos, cuando aquello era uno de los hombres más duros, más fuertes que apoyó el proyecto. Y Berl hablaba español perfectamente. Se reunió con Miró en un restaurante al día siguiente en New York, porque Berl le había ya prometido, le había dicho a Miró que habían 30,000 tropas americanas esperando para intervenir en Cuba, y como yo les dije, esa era parte del plan original y oficial. Cuando llegaron a la mesa, Schlesinger no hablaba inglés, perdón, español. Fue otro profesor, de apellido Planck, de Harvard. Ese se menciona en algunos libros, en algunos no, pero aparentemente él estuvo ahí también. Fue como intérprete, yo no sé por qué, porque Berl hablaba perfectamente español. Pero este Planck estaba ahí, y van a ver la controversia que hay sobre eso también. Cuando Miró le preguntó, ¿y esto? El presidente dijo ayer que no. Adolf Berl le dijo, Miró, lo que te dije va. Se lo dijo en español, y Schlesinger no hablaba español. Miró salió de ahí eufórico. Claro que sí, todo va bien, todo lo que nos prometieron se va a dar. Pero según Planck, que según él fue el que caminó con Miró, después que salieron del restaurante, Miró estaba completamente deprimido y abatido, y Planck le tuvo que decir, no, pero mira que esto, en fin, lo estuvo tratando de confortar. Pero eso va contra toda la evidencia que hay, que se conocía, porque Miró, repito, estaba en lo que estaba, era eufórico, porque estaba seguro que todo lo que le habían prometido, pues se lo habían asegurado otra vez. Eso no terminó ahí. En una conferencia que Schlesinger dio aquí en Miami, yo no fui ahí, yo no sé por qué, o no estaba aquí o algo, pero Manolín sí estaba. Y Schlesinger negó, como lo negó en su libro que escribió después. O sea, habla de esa reunión, pero niega categóricamente que pasara lo que Manolín contó. Ok, después de la conferencia, cuando estaban los dos solos, Manolín le preguntó, ven acá, ¿por qué usted negó esto? Entonces Schlesinger le dijo, yo no sé por qué Berl le dijo eso a Miró. O sea, le confirmó, aunque él no entendía español, pero obviamente se acordaba cuando Berl enfáticamente le dijo, Miró, lo que te prometí, lo que te dije, va. Así que saquen ustedes las conclusiones que quieran. Vamos a aclarar de una vez por todas la cuestión de los bombardeos. Dean Rusk, que siempre estuvo en la cerca, pero nunca se atrevió a definirse. Es más, él votó a favor de la operación en la última reunión. Todos votaron a favor de la operación, incluyendo Thomas Mann, que fue el autor de lo que se conoció por muchos años como la teoría de la vitrina. Él fue desde el principio, era uno de los asistentes
en el Departamento de Estado y después fue embajador en México por mucho tiempo, incluyendo por el asesinato de Kennedy. Y cuando hablemos de eso, ustedes verán cómo aparece. Pero Mann en aquel entonces votó, fue muy al principio, una de las primeras reuniones. Pero después, bueno, la teoría de la vitrina era que era mejor dejar que Fidel Castro siguiera comunizando Cuba y la destruyera para que eso fuera la vitrina que todos, sobre todo todos los países hispanoamericanos vieran el desastre de Cuba y todos se convencieran que funcionaba el comunismo. Lo que pasó fue todo lo contrario, así que la teoría de la vitrina no servía tampoco para nada. Pero en fin, Dean Ross siempre estuvo en la cerca, pero no se lo decía Kennedy. Pero él fue el gran culpable. Él fue el que convenció a Kennedy después del primer bombardeo, el único que hubo, el 15 de abril, de la reacción mundial. La opinión mundial, esto no puede ser. Y sobre todo por lo que pasó en la ONU, porque como ellos le ocultaron al embajador Stevenson todo el plan, Stevenson no sabía nada. Entonces Stevenson se creyó todo, incluyendo la estupidez que ideó aparentemente alguien en el Departamento de Estado, que uno de los aviones que venía, que supuestamente había atacado a Cuba, le dieron unos cuantos tiros en Nicaragua antes de salir, en la parte del plexiglas delante del avión, y ese avión voló directamente aquí a Miami. Supuestamente uno de los aviones que habían desertado, porque ese fue el plan original. Esos aviones se suponían que habían desertado los pilotos de Cuba, que habían sido los que habían bombardeado ese día, que por supuesto era mentira. Pero ¿qué pasó? Que los aviones, los B-26 de la brigada y los B-26 de Cuba, había una diferencia obvia, inmediata. La parte de adelante, la nariz del avión, los aviones de la brigada eran de plexiglas y los aviones de Cuba eran de acero. O sea, que era una cosa obvia. Y en cuanto el avión se vio aquí en el aeropuerto de Miami, uno de los periodistas inmediatamente vio la diferencia. Y se lo empezaron a decir. Y cuando Stevenson habló ese día para defenderse en las Naciones Unidas contra las acusaciones de Raúl Roa, Roa sacó las fotos, mira las fotos de los 26 de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias y mira las fotos del avión que llegó aquí. O sea que Stevenson hizo el papel ridículo porque todo el mundo vio que estaba mintiendo, pero él estaba mintiendo y no lo sabía. Él se creyó también el cuento de la estupidez esa. Y mira lo que costó esto. A Stevenson lo culparon de que había amenazado por renunciar porque él no podía soportar esa presión. Eso fue mentira. Stevenson nunca supo nada de los planes, o sea que él no podía oponerse porque él no sabía lo que iba a pasar. Pero Dean Ross fue el que lo hizo. Y él fue el que le dijo al presidente Kennedy, esto hay que suspenderlo, porque no se puede. La opinión mundial está toda contra nosotros, sobre todo aquí en las Américas, con la OEA, los países de la OEA. Y él fue el responsable de los bombardeos. ¿Pero qué pasa? El día antes del desembarco, ya habían suspendido el segundo bombardeo del día 15, se suspendió por mal tiempo. Pero el 16 iban dos más y esos fueron los que suspendieron. Pero el de antes del desembarco, 17 en la madrugada, ese iba. Los aviones están calentando los motores en Nicaragua. Llega el general Cabell, el subdirector de la CIA, que estaba jugando golf. Llega, puede jugar golf y pasa por el cuartel general de la operación en Washington, que estaba con aquellas eran las barracas antiguas que estaban cerca del monumento de Lincoln. Y llega ahí y le pregunta al teniente coronel Burley, que era el que estaba a cargo de la operación, le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo va la cosa? Y Burley le dijo, bueno, todo bien, los pilotos se están preparando ya para unas horas salir y Cabell le dijo, pero yo tenía entendido que se habían cancelado los bombardeos. Burley le dijo, no, si todo eso está aprobado, eso era parte del plan. Pero entonces el general Cabell le dijo, no, yo quiero asegurar. Agarró el teléfono y llamó a Dean Ross y Dean Ross le dijo, no. Ese bombardeo está cancelado. ¿Cómo? Bueno, para no cansarlo, porque se me está acabando el tiempo y tenemos que terminarlo hoy. Cabell y Bissell fueron a ver a Dean Ross esa noche
a su apartamento. Y Dean Ross le volvió a decir, el presidente ha prohibido ese vuelo. Bueno, vamos a llamar al presidente. Lo llamaron y Kennedy le volvió a decir a Dean Ross que no, que de ninguna manera el bombardeo no iba. Dean Ross que agarró el teléfono y se lo ofreció a Cabell y a Bissell. Bueno, hablé con el presidente. Los dos rehusaron. Y por eso se canceló el bombardeo. Recordado por Dean Ross y aprobado por Kennedy, que fue el responsable de todo. Déjenme hablar de esto nada más porque nos queda muy poco tiempo. Y quiero decirle, mi opinión siempre fue que si Robert Kennedy hubiera estado más involucrado en la operación, las cosas hubieran cambiado, empezando por los bombardeos. Robert Kennedy detestaba a Stevenson y tenía muy poco respeto por Dick Ross. Es decir, le decía chicken. Y a mí me parece que si Robert Kennedy hubiera estado metido bien en la operación, él probablemente le hubiera aconsejado al hermano que siguiera con los bombardeos. Es más, el día 19 de abril, Robert Kennedy le escribió un memorándum al presidente, diciéndole que se olvidara de Vietnam, que se olvidara de Laos, que se olvidara de todo, que lo importante era Cuba y que Cuba había que acabar con el régimen de Fidel Castro. Y si no se hacía nada, en 2 años los rusos iban a tener bases de cohetes en Cuba. Fíjense la profecía, antes de 2 años, no fueron 18 meses después. Eso se lo recomendó. Y finalmente, para que vean ustedes quién era Robert Kennedy, los 4 pilotos americanos de la Guardia Nacional de Alabama que murieron en la invasión porque fueron a la muerte sabiendo que los iban a matar el último día, el último bombardeo, fueron y tomaron la parte de los aviadores cubanos, porque nada más que habían 2 que podían, los otros estaban muy cansados, se negaron a ir. A los 4 los mataron, pero a uno de ellos, a Thomas Ray, sobrevivió, y cuando se tiró en paracaídas, y aunque estaba herido, llegaron los milicianos o los soldados, lo que sea, y le dieron 4 tiros. El 4º tiro fue en la cabeza. Pero en fin, los 2 hermanitos Kennedy querían negarle las pensiones a la familia de esos 4 pilotos de Alabama, porque de ninguna manera querían que se supiera que habían muertos americanos ahí. Es más, cuando Bissell llega a una reunión en la Casa Blanca el 19, ahí estaba Robert Kennedy, y Robert Kennedy enseguida se le engalla, le dice, mejor que todos esos pilotos estén muertos, porque si no va a haber un problema serio. Y dice Bissell en sus memorias que esa fue la única vez que él se le enfrentó y le dijo que eso no podía ser. Y eso no terminó ahí. Unos pocos días después, una de las esposas de los pilotos habló con un petrolero rico de Texas que se llamaba Oscar Wyatt. Había sido un gran contribuyente del Partido Demócrata. Y Wyatt fue a la Casa Blanca a hablar con Kennedy. Y una vez más se negaron. Wyatt le dijo, si ustedes no le pagan esas pensiones a esas familias, ahora mismo yo voy al New York Times y voy a denunciar todo lo que ustedes están haciendo. Entonces el presidente dijo, no, está bien, vamos a hacerlo así, y así lo hicieron. A Janet Ray, que yo después la conocí hace muchos años, y en una de las presentaciones yo dije todo esto que le estoy diciendo aquí, ella vino después y me dio las gracias, etc. A ella le estuvieron pagando $1,000 mensuales por muchos años después de eso, y a su madre le pasaban 225 hasta que se casó. Así que esos fueron los Kennedy, y con esto vamos a terminar la historia de la invasión de Bahía de Cochino. Como ustedes pueden ver, hay tanto que yo podía seguir contando, pero ya después de 3 sesiones me parece que es suficiente. Así que vamos a terminar aquí. El próximo va a ser de política. Vamos a hablar de la lamentable situación sobre Irán. De aquí al próximo martes quizás pase algo, aunque yo lo dudo, porque ahora están hablando otra vez que sí, que va a haber un acuerdo. Bueno, yo no voy a decir más nada. Lo que les voy a dar las gracias por compartir con nosotros, y por favor pedirles que sigan hablando del programa Sin Libertad la Vida Nada Vale, todos los martes y jueves a las 8 de la noche por
YouTube y Rumble. Y con esto pues terminamos la tercera parte y última parte de la historia de la breve historia de la invasión de Bahía de Cochinos que yo les he querido contar. Les doy las gracias por estar con nosotros y les doy las buenas noches.